Bienvenido, estimable psicotuber, a una nueva sección de psicobiografías. Con el licenciado Horacio González, escritor, productor, presentador, emprendedor y licenciado en psicología y demás facetas que a muchos ya me conocen. Recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta, etcétera. Vamos a seguir con los pioneros de la psicología social. Vamos a tomar el caso de Musafir Sherif, uno de los pioneros de la psicología social del experimento de Robert Cape. Así que vamos a entrarle a su historia y vamos con ello. La vida de Muzafer Sherif estuvo marcada por su experiencia en un periodo histórico turbulento. En los últimos años del Imperio Otomano, el auge de la República Turca, el régimen de partido único en Turquía, la Gran Depresión del 29, el ascenso de Hitler en Alemania, la Segunda Guerra Mundial, el macartismo en Estados Unidos en la década del 50 y finalmente la Guerra Fría. Sherif desarrolló su psicología social en un contexto catastrófico de guerra y conflictos ideológicos. Además, participó activamente en la política de la época, especialmente durante sus años en Turquía. Ok, para pasar, sigamos. Al observar su vida en su totalidad, resulta inevitable que existen dos Sherif. Uno, un brillante psicólogo social, el otro un activista político que tuvo que huir de su país y murió en el exilio. La vida de Sherif, al igual que su época, estuvo plagada de dificultades. Su vida transcurrió entre Turquía y Estados Unidos. Estaba marcada, esta marcada separación entre ambos países puede interpretarse como un viaje de Musafir Sherif a Musafir Sherif, de una vida a otra, como lo señalan. Para Sherif se produjo una transición del grupo de pertenencia al grupo de referencia. No obstante, las dos facetas de Sherif y los dos partidos de su vida, los dos periodos de su vida, están íntimamente ligados. Su trabajo académico tenía una dimensión social profundamente influenciado por los acontecimientos sociopolíticos. Dedicó con pasión toda su actividad científica al ideal de la paz y a cooperaciones universales. Solo podemos comprender cómo se produjo esto si intentamos recuperar sus primeros años, hasta entonces desconocidos en Turquía. Los primeros años de Sherif. Sherif nació como Muzafer Sherif Basok y provenía de un pequeño pueblo en Ödemiş, cerca de Izmir. Era uno de los 5 hijos de una familia cómoda. Tras asistir a la escuela primaria de Ödemiş durante 6 años, el Sherif, al igual que los hijos de otras familias prósperas, ingresó en el Colegio Internacional de Izmir. Y en 1922, cuando Sherif tenía 17 años, había vivido 11 años en un país asolado por la guerra y los conflictos étnicos. Fue testigo del auge de los nacionalismos durante la Guerra de Libia en 1911, las guerras de los Balcanes del 12 y el 13, y el estallido de la Primera Guerra Mundial en el 14, y durante el cual el Imperio Otomano fue aliado a Alemania. Había vivido la deportación de armenios en 1915. Incluso en un lugar pequeño como Demis, unas 1.500 personas fueron expulsadas. Y entre 1918 y el 24, mientras estaba en Izmir, presenció la ocupación de la ciudad por soldados griegos y posteriormente su preocupación por los soldados turcos durante la Guerra de Independencia turca. Sherif consideraba su supervivencia un milagro. Para continuar, continuamos por aquí. Para pasar de página. Okay. Tras graduarse en el International College en el 24, Sherif se matriculó en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Estambul. También participó en debates políticos sobre los procesos de modernización que Sherif apoyaba finalmente y occidentalización de la nueva sociedad turca. En este contexto, el joven estudiante se interesó por la psicología órmica de McDougall
que a diferencia del conductismo enfatizaba la naturaleza intencionada y orientada a objetivos de la acción humana. Cherif tradujo al turco la obra de McDougall, Psicología Fisiológica, del 1905, y también a modo de comparación el capítulo sobre conductismo, el significado de la psicología del 26 de Ogden. Tras graduarse, Cherif viajó a Estados Unidos para cursar estudios de maestría y doctorado. Los años de maestría de Cherif coincidieron con la Gran Depresión en Estados Unidos. Bajo la influencia de Gordon Allport en Harvard, amplió sus intereses intelectuales hacia otros campos de las ciencias sociales. Durante este periodo, Cherif se distanció del intencionalismo de McDougall para centrarse en la estructuración social de la percepción y la comprensión. Este cambio lo llevó a realizar estudios experimentales sobre la sugestión de prestigio, que se convirtieron en tema de tesis de maestría. Tras finalizar su máster en Harvard, Cherif visitó Europa en 1932, influenciado por dos profesores, Gordon Allport y Carol Pratt. Viajó a Berlín para asistir a clases de Köhler. Allí presenció el auge del nazismo. En el plano intelectual, las cartas de Cherif a Allport revelan que planeaba trabajar en la teoría sociopsicológica de la percepción social, basada en principios de la Gestalt. Así para pasar aquí. Vamos acá. Continuamos acá ahora sí. Ajá. En otoño de 1933, Cherif regresó a Harvard para realizar su doctorado. Contribuyó a trabajar de Hadley, Cantrill y Gordon Allport sobre psicología de la radio. Y en el 35 desarrolló una psicología de los eslóganes. En el 37, en cuanto a los acontecimientos sociopolíticos que se dieron, las políticas del New Deal de Roosevelt contra la crisis económica, y en 1935 la Comintern decidió promover frentes populares. Decidió promover amplios frentes populares con partidos socialdemócratas para formar un frente antifascista mundial. Estos acontecimientos construyeron un entorno propicio para las ideas comunistas en Estados Unidos, especialmente en los círculos académicos. Al igual que otros intelectuales turcos que visitaron Estados Unidos en esos años, se cree que Cherif se vio influenciado por este concepto y desarrolló un análisis social marxista que complementaba su gestaltismo psicológico. Influenciado por la revista socialista diuiana Social Frontier, que defendía el colectivismo frente al individualismo, Cherif continuó promoviendo tanto la revista como las ideas de Dewey. En el 37, tras un distanciamiento personal e intelectual con Allport, Cherif se trasladó a Harvard, a Columbia, donde completó su doctorado con Gardner Murphy. Su tesis se tituló Un estudio de algunos factores sociales en la percepción, en el 35. Su pregunta principal era cuál de esa base psicológica de las normas sociales o marcos de referencia, cuál es la base psicológica de las normas sociales o marcos de referencia y cómo funcionaban. Esta obra ha adquirido desde entonces un estatus fundamental en la psicología social gracias a la publicación en el 36 como Psicología de las Normas Sociales. Vamos pasando por aquí. Ok, continuemos. Tras doctorarse, Cherif regresó a Turquía, donde su ideología política, su psicología y su relación entre ambas se definieron con mayor claridad. Mantuvo contacto con el Partido Comunista de Turquía. Durante la Segunda Guerra Mundial publicó la revista Adımlar Pasos junto con Vehis Boran, otro sociólogo marxista y figura política importante tras la guerra. Cherif luchó contra el creciente fascismo y el racismo en Turquía, como en el 43 y en el 44. Como muchos creían la modernización, pero se distinguió por diferenciar la modernización de la occidentalización y por cuestionar modelos de cambio social impuestos desde arriba.
En el plano sociopsicológico, Cherif desarrolló la idea de que los pensamientos, metas y deseos humanos, las funciones de nuestro ego, en sus términos, no son innatos ni absolutos, sino que se configuran en la sociedad. No se trata de que las personas sean inherentemente individualistas y antagónicas, legitimando así una sociedad basada en la propiedad privada como refleja la naturaleza humana. Más bien se trata de una sociedad basada en la propiedad privada que crea individuos atomizados y antagónicos. Por lo tanto, si queremos desafiar el colapso moral en la sociedad, la educación es insuficiente. Necesitamos cambiar la estructura fundamental de nuestro mundo. La armonía social depende de la creación de un orden social armonioso. Pero si la sociedad crea a la persona, Sheriff también creía que las personas son agentes activos en la creación de la sociedad. Más específicamente, propuso que los individuos no solo operan dentro de un marco de referencia preestablecido, sino que son capaces de desarrollar sus propios marcos de referencia. Sí lo hacía hacer en el 38. Lamentablemente, esta importante obra nunca ha sido traducida del turco. Vamos pasando por aquí a la que sigue. Continuemos. La retórica cada vez más audaz de Cherif no pasó desapercibida, especialmente cuando comenzó a atacar a aquellos importantes burócratas turcos que apoyaban a los nazis. Pero Cherif no se amedrentó, se posicionó explícitamente a favor del bando antifascista durante un conflicto en su universidad. Se opuso con firmeza a un caso de discriminación contra un estudiante judío. Publicó un libro contra el racismo, psicología de la raza. Todo esto lo llevó a ser detenido en 1944 como parte de un proceso dirigido contra miembros del Partido Comunista Turco. Fue liberado después de 4 semanas y luego abandonó Turquía a principios del 45 con una beca estatal estadounidense. En 1947, Sharif fue destituido de su cargo en la Universidad de Ankara, supuestamente por estar casado con una extranjera, pero en realidad por sus ideas políticas. Todos los demás profesores antifascistas fueron despedidos de la universidad en el 48. En el 51, muchos de sus amigos cercanos fueron arrestados durante una purga anticomunista. Los vínculos de Cherif con su patria habían llegado a su fin. Años en el exilio. Cherif realizó algunos de sus trabajos más importantes al comienzo de su regreso a Estados Unidos. En primer lugar, trabajando con Hadley Cantrill en Princeton, elaboró su exposición más clara sobre la base social de la psicología humana. Se trató de la psicología de las implicaciones del ego, publicada en el 47, junto antes de que la Guerra Fría cobrara fuerza y en un periodo en que las ideas antifascistas, antirracistas, marxistas gozaban de popularidad en los círculos académicos de las ciencias sociales en Estados Unidos. En su libro, Cherif y Cantrill compararon las sociedades soviéticas y estadounidenses, argumentando que los valores y creencias muy diferentes surgían de contextos socioculturales muy distintos. Una vez el mensaje perdurable de Cherif fue claro: una sociedad individualista, competitiva y conflictiva no es inevitable. Tras un paso por Princeton, Cherif se trasladó a Yale poco después a Oklahoma, donde permaneció hasta el 66. En la década del 50 sus ideas políticas perdieron popularidad. La Guerra Fría, la caza de brujas macartista en Estados Unidos, que afectó al propio Sheriff, ya que fue objeto de una exhaustiva investigación por el FBI en el 51, y la presión de sus amigos en Turquía tuvieron un impacto negativo en Sheriff a nivel personal, político y profesional. Se volvió menos explícito sobre su marxismo. Sin embargo, aún se puede apreciar una continuidad en sus ideas centrales. Vamos a continuar. La que sigue. Esto se evidencia en la segunda de las contribuciones fundamentales de Cherif durante sus años de exilio. A lo largo de las décadas del 50 y el 60, junto con sus colaboradores, en particular su esposa Caroline, dedicó sus energías intelectuales a la reconceptualización de la psicología social como disciplina. Editó una serie de textos influyentes en los que se incluyen
Un esquema es la psicología social, Sheriff del 48, la psicología social en la encrucijada, Roder y Sheriff en el 51. Disculpa. Relaciones de grupo en la encrucijada, Sheriff y Wilson en el 53. Grupos en armonía y tensión, Sheriff en el 53. Problemas emergentes en psicología social, Sheriff y Wilson en el 57. Estos volúmenes abogó, en estos volúmenes abogó por una psicología social más social, por la pluralidad metodológica y por la interdisciplinariedad. Fundamentalmente buscó combatir el surgimiento de explicaciones individualistas y reduccionistas del comportamiento humano e insistir en la estructura social de la mente humana. Este mensaje se manifiesta con mayor claridad en la contribución famosa de Sheriff tras la Segunda Guerra Mundial. Sus experimentos en encampamentos para jóvenes realizados por Carlin Sheriff, que dieron origen a la teoría realista del conflicto. En un primer nivel, el mensaje de este trabajo fue sorprendentemente simple. Las relaciones psicológicas entre los miembros de un grupo reflejan las reales relaciones funcionales entre grupos, pero en otro nivel el mensaje es sumamente profundo, tanto teórica como metodológica y políticamente. El comportamiento grupal no puede reducirse a tendencias interpersonales o conflictos intrapersonales o conflictos interpersonales. Depende de los factores estructurales sociales. Por consiguiente, el comportamiento grupal debe estudiarse en su contexto y deben emplear métodos completos que lo hagan posible. Finalmente, como afirma Cherry, los sheriff transmitían un mensaje optimista y liberador, que las personas podían convivir y trabajar por objetivos comunes si se dan las condiciones adecuadas, incluso en los oscuros días de la Guerra Fría. Vamos a pasar de paginita. Ok, sigamos por aquí. Vamos continuando. Ok. Incluso al final de su carrera en la década del 70, Sheriff mantuvo su enfoque en intervenciones críticas, el debate sobre la llamada crisis de la psicología social, sobre la relevancia de la psicología social en el 70, crisis en la psicología social, algunas observaciones para superar la crisis del 77. Sheriff cuestionó los valores que guiaban los estudios de las ciencias sociales. Sostuvo que la caracterización de la crisis de la psicología social como la crisis de la confianza era en sí misma una psicologización de la crisis. Criticó la actitud de publicar o perecer en el ámbito académico. Afirmó que principalmente debido a las variables idiosincráticas no relacionadas a las sofisticaciones técnicas científicas, la investigación en psicología social era demasiado miope, demasiado etnocéntrica, demasiado fragmentada y demasiado incoherente. Sobre todo insistió en que cualquier solución a la crisis dependía de una perspectiva clara y crítica sobre la naturaleza del mundo social. La psicología social siempre será insuficiente. Conceptos claves de la psicología y la salud mental. Uno de los aportes más importantes de Sheriff a la psicología social fue su investigación sobre la conformidad y la formación de normas sociales. Su experimento del efecto autocinético, Sheriff demostró en situaciones ambiguas, los individuos tienden a conformarse con la opinión del grupo, estableciendo un marco para entender cómo se formaron las normas sociales. En este experimento, Sheriff utilizó un punto de luz en un entorno oscuro y pidió a los participantes que estimaran el movimiento de la luz, que en realidad no se movía. En grupos las estimaciones individuales comenzaron a converger cuando una norma grupal sobre el movimiento del punto luz. Este fenómeno ilustra estimaciones individuales comenzaron a converger cuando creando una norma grupal sobre el movimiento de luz. Este fenómeno ilustra cómo las personas ajustan sus percepciones y juicios para alinearse con el grupo, incluso en ausencia de una referencia objetiva clara. Vamos a seguir pasando esto por acá. Ok.
Vamos a continuar. Sheriff también es conocido por su teoría del conflicto realista de grupo, que explora cómo la competencia por recursos limitados puede generar hostilidad entre grupos. Su experimento de la cueva de los ladrones mostró que la cooperación hacia las metas comunes puede reducir este conflicto y fomentar la armonía intergrupal, ofreciendo una base para entender y resolver los conflictos sociales. La línea de conformidad, el concepto de conformidad vinculado al experimento de la línea de conformidad en la obra de Sheriff se refiere a cómo los individuos tienden a ajustar sus comportamientos y creencias para ajustarse con las expectativas del grupo, lo que es crucial para la formación de normas sociales. Sheriff demostró que la conformidad no es simplemente el resultado de la presión externa, sino también puede surgir en situaciones ambiguas donde las personas buscan orientación en los demás para determinar la realidad. Sheriff destacó que la conformidad no siempre es un acto de sumisión, sino un proceso psicológico fundamental que permite la cohesión y estabilidad en la sociedad. Sin embargo, también advirtió que los peligros de la conformidad ciega, donde los individuos pueden aceptar normas injustas o dañinas simplemente por no desviarse del grupo. Y continuamos acá. Ok, continuemos aquí. Sheriff así. Ok, desvía ese grupo. Ok, aquí estamos. Implicaciones de su trabajo. Las investigaciones de Sheriff sobre la conformidad tienen implicaciones profundas como comprender cómo se forman los prejuicios y cómo pueden ser desafiados. Su trabajo sugiere que las normas grupales pueden tener un gran poder para moldear las creencias y comportamientos individuales, lo que es relevante tanto para la promoción del bienestar mental como para la implementación de cambios sociales positivos. Vamos a seguir por aquí. Continuemos. Además, su enfoque en la investigación de campo y la psicología aplicada proporciona un modelo para el desarrollo de intervenciones comunitarias y programas de resolución de conflictos. El legado de Sheriff sigue vivo en la psicología social contemporánea, donde sus teorías continúan aplicándose para abordar problemas críticos como el racismo, el acoso escolar y los conflictos intergrupales. Continuemos acá. En la conclusión, Sheriff se jubiló de la Universidad Estatal de Pensilvania en el 72. Falleció en Alaska en el año 88. Su trabajo sobre normas sociales y sobre campamentos para chicos todavía se cita en libros de texto, pero de una manera que los desvincula del proyecto intelectual más amplio que Sheriff desarrolló a lo largo de su carrera. Continuemos. Ese proyecto aún está por descubrirse en su totalidad y por ser reconocido en la psicología y más allá. Es más, tal redescubrimiento es importante para comprender que los problemas actuales de la psicología social no son realmente nuevos y que su solución requiere compromisos políticos y sociales, una comprensión más clara de la naturaleza social de la mente, no simplemente una mayor sofisticación metodológica y progreso técnico. Creemos que las raíces de esta comprensión se encuentran en la propia obra académica de Sheriff, y que el análisis de su vida personal y académica allanará el camino para examinar nuestras propias posturas y responsabilidades. Continuemos acá. Aquí estamos. Hemos dicho así. Pues, Muzaffer Sheriff fue un pionero de la psicología social, cuyo trabajo sobre conformidad, normas sociales y conflictos intergrupales ha tenido un impacto duradero. Su investigación sobre cómo los individuos ajustan sus comportamientos y creencias para alinearse con las normas grupales proporciona una comprensión fundamental de la dinámica social. Esto es crucial para la psicología
y la salud mental, especialmente en el diseño de intervenciones que promuevan la cohesión social y el bienestar. Y continuamos acá. Links fuentes: www.org, Translate, Google, Psychologist Unknown, Mozafer Sherif y https psiconetwork.com. Mozafer Sherif, pionero de la psicología social. Y como les habíamos dicho, recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y apoyar y seguir siguiendo las psicobiografías, todas las las secciones que tenemos cápsulas reflexivas Psicotube, el material antiguo de las ediciones de la revista, archivos criminales Psicotube, que veo que les encanta. Y vamos a continuar. Entonces, para concluir, el conflicto entre grupos no es inevitable. Los prejuicios no están en nuestra naturaleza. La cooperación por metas comunes puede transformar incluso enemigos en amigos. Y su legado, él nos enseñó que los humanos somos seres sociales, la identidad grupal es poderosa, el conflicto surge de competencia, no de diferencia. Las metas compartidas pueden sanar divisiones y la ciencia puede iluminar caminos hacia la paz. Su trabajo continúa siendo relevante para el mundo dividido en nacionalidades, etnias e ideologías. Así que unidad de metas comunes. Entonces nos despedimos, nos vemos en la próxima psicobiografía. Tenemos canal hermano, variedad, entretenimiento y más. Así que chao, hasta pronto. Creo que nos vemos hasta aquí.